Marco Polo, C12541324, fue un mercader y viajero italiano conocido por describir los pueblos y costumbres asiáticos gracias a sus viajes por el lejano oriente. Con la ayuda de Rustichello de Pisa pudo componer los relatos, que para sus contemporáneos parecían fantásticos, de sus aventuras por el Medio y Lejano Oriente. Abrió una ventana hacia la civilización mongola y china de la época de Kublai Khan, nieto del famoso Genghis Khan. Durante mucho tiempo se discutió si realmente lo que Marco Polo había comentado en su obra era producto de su imaginación o si se trataba de una descripción verídica. Actualmente muchas de sus historias han sido confirmadas por especialistas modernos. Probablemente la causa principal de desacuerdo entre sus contemporáneos radicaba en el hecho de que mostraba a la cultura asiática como superior a la europea en diversos aspectos, algo que no fue bien visto. El viaje de Marco Polo inició aproximadamente en 1271, cuando tenía cerca de 17 años. Partió junto con su padre y su tío, quienes en un viaje previo habían entablado una buena relación con Kublai Khan. El joven veneciano no volvería a su tierra hasta 1295, con Génova en guerra con la República de Venecia. Marco Polo fue hecho prisionero por los genoveses y en su cautiverio conoció a Rustichello, un famoso narrador originario de Pisa. El pisano se encargó de escribir las historias que Marco Polo le relató y esa obra pasó a la historia con el nombre de Il Milione, en español traducido como Los viajes de Marco Polo, o Libro de las Maravillas. La obra fue un éxito total y le procuró a Polo los suficientes fondos para volver a establecerse en su tierra. Se casó con una veneciana de origen noble y tuvo 3 hijas. Antes de morir afirmó que había contado menos de la mitad de lo que presenció en Asia, puesto que de otro modo nadie hubiese creído sus palabras. Primeros años. Marco Emilio Polo nació aproximadamente el 15 de septiembre de 1254, en la entonces República de Venecia. Algunos consideran que su lugar de nacimiento fue la misma Venecia, mientras que otros han propuesto Cortula. Su padre era Niccolò Polo y su madre Nicolanna de Fuse. Nunca se esclareció con documentación apropiada el origen de esta familia, y tampoco su rango en la aristocracia local, de haber pertenecido a ella. Lo que ha trascendido sobre los Polo es que tanto Niccolò como su hermano Maafio dedicaban sus vidas al trabajo más común y rentable de la ciudad, el comercio. Ambos partieron en su primer viaje como mercantes cuando Marco era aún un bebé. El niño estuvo durante un tiempo bajo el cuidado de su madre, pero ella falleció al poco tiempo, por lo que el pequeño quedó a cargo de unos tíos en Venecia. Juventud. Poco más se conoce sobre la infancia y adolescencia temprana de Marco Polo, puesto que ingresó a los registros históricos tras el regreso de sus viajes por Asia, que le tomaron más de 20 años concluir. Cuando tenía cerca de 15 años se encontró la maravillosa noticia de que su padre y su tío no solo estaban vivos, sino que habían vuelto a Venecia cargados de riquezas obtenidas en su jornada al lejano oriente. Mientras el joven crecía fue educado en las principales áreas en que un veneciano de su época debía prepararse, todo lo relacionado con el comercio, desde las monedas internacionales hasta lo básico de la navegación mercante. Viajes de Niccolò Polo. Al volver al hogar, el padre de Marco Polo relató a su hijo el motivo que prolongó su viaje 1 década y media, aproximadamente. Tras dejar el puerto veneciano, los hermanos arribaron a Constantinopla, donde permanecieron varios años. Allí, tras la toma realizada en 1204, los venecianos contaban con amplios beneficios, un vecindario y control de parte de la actividad portuaria. Ese fue el primer asentamiento comercial de los Polo, pero al notar que la situación política se volvía desfavorable, los hermanos partieron. Lejano Oriente. Cerca del 1259, los Polo se mudaron a Soldaya, Sudak, en Crimea. Poco más de un año después de la partida de Niccolò, Constantinopla fue recuperada por sus antiguos líderes y todos los venecianos que se encontraban allí fueron cegados. Tras un corto periodo en Soldaya, los hermanos siguieron a Sarai, donde conocieron a miembros de la corte de Berke Khan. Posteriormente, viajaron a Bujará, Uzbekistán, donde se asentaron por 3 años. En 1264 se unieron a una embajada enviada por Hulagu a su hermano el emperador Yuan, conocido como Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. El destino fue entonces Dadu, actual Pekín. Misión. El retorno de Niccolò y Maafio Polo no se dio por sus ansias de volver a casa, sino por un encargo de Kublai Khan a los hombres, enviar un mensaje al sumo pontífice establecido en Roma para solicitarle evangelizadores que llevaran el cristianismo a su reino.
Kublai Khan fue conocido por ser uno de los emperadores más abiertos en el ámbito cultural. Deseaba que los europeos enviaran a sus tierras no solo misioneros, sino personas educadas que pudiesen enseñarles sus costumbres, artes y ciencias. Evangelización. Kublai Khan le entregó a los Polo una carta dirigida al Papa, donde solicitaba misioneros. Para ambos hermanos y los hombres que pudiesen conseguir les dio un paisa, una suerte de pasaporte dorado que garantizaba inmunidad y privilegios al portador. En 1269, cuando los Polo llegaron a Venecia, supieron que el Papa Clemente IV había muerto y su vacante fue, además, una de las más largas de la historia. Tras una espera que se prolongó a 2 años, los comerciantes venecianos decidieron regresar a la corte de Kublai Khan con las manos vacías. Inicio del viaje de Marco Polo. Al comienzo de su aventura, Marco Polo tenía 17 años. Le insistió a su padre que quería partir con él hacia el continente asiático. Había recibido suficiente formación y, aunque era un poco joven para el viaje, Nicakalou accedió a llevarlo consigo. El primer destino de los comerciantes fue Acre, en Israel, donde se hicieron, por órdenes de Kublai Khan, con aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, además de un par de misioneros que consiguieron tras el nombramiento de Gregorio X. La familia Polo emprendió su camino con los nuevos evangelizadores, pero muy pronto los abandonaron para regresar a la comodidad de sus vidas occidentales y evitar los peligros del viaje, que no eran pocos. En su camino, llegaron a lo que Marco llamó la Yazzo, es decir, Ayas, actual Yumurtalik. Luego continuaron a Erzurum, en Turquía, y de allí a Tabriz, actual Irán. Finalmente, llegaron a Hormuz, donde pretendieron tomar un barco hasta Dadu, capital del Imperio Mongol. Sin embargo, no consideraron que los barcos disponibles fuesen los adecuados para bordear las costas de la India, por lo que decidieron continuar su paso por tierra, lo que planteaba muchos más desafíos a los aventureros mercaderes. Al encuentro de Kublai Khan. Después de atravesar el inclemente desierto en tierras iraníes, la familia Polo decidió asentarse temporalmente en una zona que les pareció bastante agradable, a la que Marco llamaba Balastián, Badakhshan, en el actual Afganistán. Puede servirte, que significa Tahuantinsuyo. Allí estuvo el joven junto con su padre y su tío cerca de un año. Se cree que pudo haber visitado el sur e, incluso, haber llegado a Pakistán o el Hindu Kushi. Sin embargo, los relatos de Marco Polo sobre esta área pueden haber sido historias tomadas de otros viajeros.